Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día genial, lleno de energía y con muchas ganas de chismear un poquito. Y hablando de chismes, prepárense porque el vídeo de hoy va a ser bomba, literalmente. Tenemos una noticia que de verdad no esperaba nadie. Es de esas que te hacen soltar un wow en voz alta y que te dejan pensando por horas. Para los que son nuevos por aquí, mucho gusto, soy y en este canal nos dedicamos a explorar todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento, especialmente en el universo de las novelas turcas, las series, las películas y por supuesto, los chismecitos más jugosos de las celebridades. Así que si eres fan de las historias turcas, de los romances inesperados y de estar al día con todo lo que se cuece en el mundo del espectáculo, estás en el lugar correcto. Hoy vamos a hablar de una pareja que ha hecho vibrar a miles de corazones en todo el mundo, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, así es. Hande y Kerem, los protagonistas de la exitosísima serie Love is in the Air, nos tienen una noticia que, bueno, es sorprendente. Y cuando digo sorprendente me refiero a que te vas a quedar con la boca abierta. Antes de que empecemos a desmenuzar toda la información, quiero recordarles algo muy importante: si aún no están suscritos al canal, ¿qué esperan? Suscríbanse ahora mismo, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y no se pierdan la oportunidad de ser parte de esta comunidad. Cada semana subimos contenido nuevo y créanme, se vienen cosas muy interesantes. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Es gratis, no duele y les garantiza estar al tanto de todo. ¿Ya están listos? Pues empecemos. La relación entre Hande y Kerem siempre ha sido un tema de debate y especulación. Desde que se conocieron en el set de Love is in the Air, la química entre ellos fue innegable. La pantalla ardía con la pasión que transmitían sus personajes, Eda y Serkan, y los fans no tardaron en soñar con que esa magia trascendiera a la vida real. Y para deleite de muchos, los rumores se confirmaron. Hande y Kerem comenzaron a salir, y se convirtieron en una de las parejas más queridas y comentadas del momento. Sus fotos juntos, sus declaraciones de amor, sus gestos cariñosos, todo era miel sobre hojuelas. Los seguidores de la serie y de la pareja vivieron con emoción cada paso que daban, desde sus escapadas románticas hasta sus mensajes en redes sociales. Parecían la pareja perfecta, con una conexión que iba más allá de lo físico. Se apoyaban en sus proyectos profesionales, se dedicaban palabras hermosas y parecían estar construyendo una historia de amor sólida y duradera. Su relación era como un cuento de hadas moderno, con dos jóvenes y exitosas estrellas de la televisión turca encontrando el amor en medio de la fama y el glamour. Eran la envidia de muchos y la inspiración de otros. Las redes sociales se inundaron de comentarios, memes y edits que celebraban cada momento de Hande y Kerem. Los fans crearon cuentas dedicadas a la pareja, analizando cada publicación, cada like, cada gesto. Era como si todos fueran parte de su historia de amor, viviendo cada alegría y cada emoción junto a ellos. La pareja se convirtió en un fenómeno, un símbolo de esperanza y de amor verdadero en un mundo a menudo cruel y superficial. Pero como todos sabemos, en el mundo del espectáculo las cosas pueden cambiar de un día para otro. Y lamentablemente en el verano de 2022, las noticias de su separación sacudieron a todos. La noticia, aunque triste para muchos, no llegó del todo por sorpresa. Hubo rumores, filtraciones, mensajes ambiguos en redes sociales, pero, aún así, la separación fue un duro golpe para todos. La pareja, que parecía indestructible, había sucumbido a las presiones del estrellato. La razón oficial que se dio en ese momento fue la incompatibilidad de agendas y proyectos profesionales. Supuestamente las exigencias de trabajo de ambos les impedían dedicar el tiempo necesario a la relación. Pero, ¿es realmente esa la verdad? Esa es la pregunta que muchos nos hemos hecho durante este tiempo. ¿Qué pasó realmente entre Hande y Kerem? ¿Por qué terminaron una relación que parecía tan fuerte y prometedora? ¿Qué fue lo que rompió el hechizo? Durante meses el silencio fue la respuesta. Ambos actores evitaron hacer declaraciones públicas sobre el tema. Se centraron en sus trabajos, en sus proyectos individuales y en mantener una vida personal discreta. Evitaron las entrevistas y las alfombras rojas, buscando un poco de paz y privacidad en medio del caos. Pero como dice el dicho, el tiempo lo cura todo, o en este caso, lo revela todo. Y es que, como les dije al principio, tenemos una bomba.
Resulta que recientemente Hande y Kerem han hecho unas declaraciones que han dejado a todos boquiabiertos. En una entrevista para un importante medio de comunicación turco, ambos actores, por separado, pero casi simultáneamente revelaron algo impensable, algo que hasta ahora había permanecido oculto. Fue como si la verdad, por fin, saliera a la luz. Kerem, en la entrevista, habló sobre la presión que sentía por ser la pareja perfecta, y sobre cómo esa presión, paradójicamente, los estaba separando. Confesó que la fama y el constante escrutinio público habían creado una tensión que era difícil de manejar. Reveló que en muchos momentos se sentía asfixiado, que la necesidad de complacer a los fans y a los medios de comunicación estaba afectando negativamente a su relación. Dijo que sentía que a veces se sentían obligados a mostrar una imagen que no correspondía del todo con la realidad. La presión era constante, explicó Kerem con la voz entrecortada. Sentíamos que teníamos que ser perfectos, que no podíamos cometer errores. Cada foto, cada comentario, cada salida juntos era analizada con lupa. La gente nos quería ver felices, enamorados, y a veces intentábamos serlo a la fuerza, incluso cuando no era así. Era agotador. Y lo más impactante, Kerem admitió que la separación no se debió únicamente a las agendas profesionales, sino a una profunda crisis emocional y a la dificultad de mantener una relación sana en un ambiente tan hostil. Éramos jóvenes, estábamos enamorados, pero no éramos robots. Teníamos nuestras propias inseguridades, nuestros miedos, nuestras debilidades. Y la presión que sentíamos nos consumía. Nos alejaba, nos hacía daño, añadió Kerem, mirando fijamente a la cámara. Imagínense. La presión de la fama, de los fans, de los medios de comunicación, todo eso, combinado con una relación sentimental, creó una tormenta perfecta que, lamentablemente, acabó por separarlos. Es una pena porque realmente se veían tan enamorados. Fue como si el peso del mundo cayera sobre sus hombros, impidiéndoles ser ellos mismos y disfrutar de su amor. Pero la cosa no quedó ahí. Hande en su entrevista ahondó aún más en el tema. Ella, con una sinceridad que conmovió a todos, reveló que, durante su relación con Kerem, había sufrido ataques de ansiedad y estrés debido a la constante exposición mediática. Contó que en muchos momentos se sentía abrumada por la atención pública y por la necesidad de cumplir con las expectativas de los demás. Dijo que a veces se sentía como si estuviera interpretando un papel, como si no pudiera ser ella misma. Era como si mi vida fuera un reality show, confesó Hande con lágrimas en los ojos. Cada día me sentía observada, juzgada. Tenía que ser perfecta, lucir perfecta, decir lo correcto. Y en el fondo eso me estaba matando por dentro. La ansiedad y el estrés eran constantes. No podía dormir, no podía comer. Sentía que estaba perdiendo mi identidad, que no sabía quién era realmente. La actriz, con lágrimas en los ojos, explicó que la separación fue en parte una decisión necesaria para proteger su salud mental y emocional. Reveló que aunque amaba profundamente a Kerem, necesitaba un tiempo para ella misma, para sanar y para reencontrarse. Necesitaba alejarme de todo eso, de la presión, de las expectativas, para poder respirar, para poder encontrarme a mí misma. Fue una decisión dolorosa, pero necesaria. Necesitaba salvarme, afirmó Hande secándose las lágrimas. ¡Guau! ¡Qué fuerte! Escuchar a Hande hablar así, con tanta sinceridad, es realmente conmovedor. Demuestra la vulnerabilidad de los artistas, la presión a la que están sometidos y el impacto que todo esto puede tener en sus vidas personales. Es un recordatorio de que detrás de la fama y el éxito, hay personas con sentimientos, con miedos y con problemas. Además de estas impactantes declaraciones, ambos actores dejaron entrever la posibilidad de una reconciliación en el futuro. Kerem, al final de su entrevista, dijo que el amor verdadero nunca muere, y que si está destinado a ser, lo será. Fue una frase esperanzadora, que dejó a muchos fans soñando con un reencuentro. Nunca se sabe lo que el futuro nos depara, añadió Kerem con una sonrisa. Lo importante es aprender de nuestros errores, crecer y madurar. Y si el destino quiere que nos encontremos de nuevo, pues bienvenido sea. Hande, por su parte, afirmó que siempre sentirá un cariño especial por Kerem, y que nunca olvidará los momentos maravillosos que vivieron juntos. Fue una declaración llena de afecto y de respeto. Kerem siempre será una persona importante en mi vida, dijo Hande con voz suave. Vivimos momentos hermosos, inolvidables.
Y aunque ahora estemos separados, siempre guardaré un buen recuerdo de él. Lo quiero y le deseo lo mejor. ¿Significa esto que hay esperanza para una reconciliación? ¿Podremos volver a ver a Ande y Kerem juntos? Solo el tiempo lo dirá. Pero por lo pronto estas declaraciones han abierto un debate muy interesante sobre la presión que sufren las celebridades, sobre la importancia de la salud mental y sobre la dificultad de mantener una relación en un entorno tan complejo. La reacción del público no se hizo esperar. En redes sociales, los fans expresaron su sorpresa, su tristeza y su apoyo a ambos actores. Muchos destacaron la valentía de Ande y Kerem al hablar abiertamente sobre sus problemas y al mostrarse tan vulnerables. Otros especularon sobre el futuro de la pareja y soñaron con una posible reconciliación. Los hashtags #Andercel, #Kerembursin y #Lofisindeer se convirtieron en tendencia mundial, con miles de comentarios y mensajes. «Qué valientes son», escribió un fan en Twitter. «Admiro su sinceridad y su honestidad. Ojalá encuentren la felicidad y puedan superar estos difíciles momentos. Me rompe el corazón escuchar a Ande hablar así», comentó otra fan en Instagram. «Espero que se recupere pronto y que encuentre la paz que necesita. Ojalá se reconcilien», publicó un usuario en Facebook. «Se ven tan bien juntos y se merecen ser felices». Lo cierto es que con estas revelaciones, Ande y Kerem han humanizado aún más sus figuras y han demostrado que, detrás de la fama y el glamour, hay personas con emociones, con miedos y con problemas como los de cualquier otro. Han roto el molde del artista perfecto y han mostrado su lado más humano y vulnerable. Han demostrado que incluso en el mundo del espectáculo, la salud mental es lo más importante. Ahora quiero compartir con ustedes mi opinión personal. Creo que es muy valiente por parte de Ande y Kerem haber hablado tan abiertamente sobre su relación y sobre los problemas que enfrentaron. Es importante que las celebridades de vez en cuando compartan sus experiencias para que sirvan de ejemplo y para que nos demos cuenta de que todos somos humanos y que todos tenemos nuestras propias batallas. La presión de la fama, la ansiedad, el estrés son problemas reales que afectan a muchas personas, no solo a los famosos. Y hablar de ello o normalizarlo es un paso importante para crear una sociedad más comprensiva y solidaria. En cuanto a la posibilidad de una reconciliación, la verdad es que no lo sé. El tiempo dirá. Pero independientemente de lo que pase, les deseo lo mejor a ambos. Espero que encuentren la felicidad y que puedan seguir brillando en sus carreras profesionales. Espero que encuentren la paz interior y que puedan vivir sus vidas sin la constante presión del escrutinio público. Espero que si deciden volver a estar juntos, lo hagan por amor y no por la presión de los demás. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Como ven, la noticia era potente, ¿verdad? Ande y Kerem nos han dado una lección sobre la fragilidad de las relaciones en el mundo del espectáculo, sobre la importancia de la salud mental y sobre la necesidad de ser honestos con uno mismo. Espero que les haya gustado el vídeo. Espero que esta información les haya resultado interesante y que hayan disfrutado de este chismecito. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por ser parte de esta comunidad. Es su apoyo el que me motiva a seguir adelante y a traerles las últimas noticias del mundo del entretenimiento. Espero que les haya gustado esta exclusiva. No olviden dejar sus comentarios. ¿Qué opinan sobre las declaraciones de Ande y Kerem? ¿Creen que podrían reconciliarse? ¿Qué lecciones podemos sacar de esta historia? Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Díganme todo en los comentarios. Estoy ansioso por saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que también se enteren de la bomba que nos soltaron Ande y Kerem. Y por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.